Hay una forma de complicarle la carrera a un boxeador desde el inicio. ¿Qué tal si haces que viva toda su vida intentando escapar del apellido con el que nació? Porque cuando eres hijo de Julio César Chávez, no empiezas una carrera boxística, empiezas una comparación eterna. Y esa fue exactamente la ruta que tomó Julio César Chávez Jr. Pero su historia no empieza con gloria, empieza con caos, porque su padre no solo fue el campeón del mundo y el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, también fue un hombre que vivió adicciones fuertes durante y después de su carrera, algo que él mismo ha reconocido públicamente: alcohol, drogas y una batalla personal que marcó profundamente a su familia. Y crecer ahí no es crecer normal, es aprender a sobrevivir, es ver cómo la grandeza y la autodestrucción pueden vivir en una misma casa. Y desde ahí nace Chávez Jr. Debuta en el 2003 y desde ese momento ya no era Julio, era el hijo de Chávez. Cada victoria era lo mínimo requerido, cada error era sentencia, cada pelea era un juicio público. Y aquí es donde entra la parte más dura del deporte, la presión de los hijos de leyendas. Porque no es solo boxeo, el hijo de Michael Jordan nunca pudo escapar de la comparación a pesar que nunca trató de ser basquetbolista. Bronny James vive todos los días bajo la sombra de su padre. Laila Ali tuvo que pelear con el apellido más pesado del boxeo y la gente cree que eso es ventaja, pero muchas veces es una carga psicológica brutal, porque si ganas, era lo esperado, y si pierdes, eres un fracaso, sin punto medio. Y Chávez Jr. vivió exactamente ahí, en una cuerda floja que lo balanceaba para caer al final de cada pelea en cualquiera de los dos lados. Pero hubo un momento donde el mundo lo respetó de verdad. El 2011, campeón mundial de la CMB en peso medio. Ahí dejó de ser sombra, ahí fue campeón, ahí fue figura. Defendió su título, llenó arenas, vendió peleas, era evento. Y esto es importante decirlo claro. No necesitas ser ni Mohamed Ali, ni Hugo Sánchez, ni Julio César Chávez para haber triunfado en la vida. No fue su padre. ¿Cómo podría serlo? Pero saben, tampoco fue un don nadie. Su récord profesional lo respalda: 54 victorias, 7 derrotas, un empate y 34 knockouts. Esa no es suerte, esa es una carrera real y ese es alguien que sí compitió al más alto nivel. Pero el boxeo no perdona y los aficionados tampoco, y su historia empieza a romperse alrededor del 2009 a 2012. Problemas de disciplina, sanciones y una vida fuera del cuadrilátero que empieza a causarle más daño que dentro del mismo ring. Mientras él tenía luchas fuera, adentro venía el momento más simbólico de su carrera. El 2012, Sergio Martínez, el Maravilla. Una pelea donde lo estaban dominando por completo, round tras round, control absoluto, y parecía terminado hasta que en el último round Chávez lo conecta, lo manda a la lona por segundos. Sí, quizás solo por segundos. El mundo se detuvo. Al final, no fue suficiente. No ganó la pelea, pero ganó algo mucho más importante: el respeto de la gente. Después llega otro gran punto. En el 2017, Saúl Álvarez, Canelo versus Chávez Jr. México entero mirando, y la realidad fue fría. Canelo lo neutralizó completamente, sin drama, sin dudas. Y ese día no solo perdió una pelea, perdió narrativa de puede ser grande a ¿lo ven? Nunca fue élite. Después de derrotas importantes, él mismo ha hablado de etapas donde la presión, la crítica constante y el vacío emocional lo llevaron a perder el control de su vida y su enfoque. Y ahí entra lo más oscuro: las adicciones. Chávez Jr. ha reconocido públicamente el consumo de drogas en distintas etapas de su vida, como parte de un proceso de desconexión en momentos donde su carrera y su mente empezaron a colapsar bajo presión. Y esto no empezó como un escándalo,
Empezó como un escape, escape de la expectativa, escape del juicio constante, escape de vivir siendo comparado con una leyenda todos los días. Pero el problema no es simple. El mundo no se detiene cuando tú te estás rompiendo, y menos si es algo público, porque el público, especialmente el mexicano, es intenso. Pero esa es una espada de doble filo, porque el aficionado es cínico. Cuando ganas, hubo amaño. Los jueces, el boxeo, todos te quieren ver ganar, pero cuando le fallas, cuando pierdes, te tachan de todo lo peor posible. Seamos honestos, con él no hubo paciencia, hubo memes y hubo burlas, hubo críticas y desprecio para el joven que lo tenía todo. Pero nadie habla de lo que realmente significa esto. No es solo presión deportiva, es presión de identidad. Cada pelea era Chávez Jr. siendo comparado con su padre en su mejor versión. Y aún así, tuvo momentos grandes, tuvo un campeonato mundial legítimo, tuvo noches donde fue protagonista real del boxeo, tuvo eventos donde fue la pelea estelar y vendió en Las Vegas, en Texas, en las arenas más importantes de México. En este deporte ya es suficiente para decir que tu carrera fue un éxito, que merece respeto, porque no todos pueden ser leyenda, no todos pueden ser Cristiano Ronaldo, no todos pueden ser Babe Ruth, pero tampoco todos se atreven a subirse a ese nivel de exposición. Muchos hijos de leyendas viven del nombre, sin arriesgar nada. Ellos viven muy cómodamente en el palacio que construyeron sus padres. Él hizo lo contrario, se subió al ring, se expuso, se dejó juzgar, se dejó comparar y aún así siguió intentando ser el mismo, con errores, con caídas, con polémica, con algo que pocos entienden: amor propio, amor por quien fue y en quien se ha convertido. En los últimos años de su carrera ha entrado en una etapa mucho más baja, entre intentos de regreso, vida familiar más reservada y distancia del boxeo élite. Ya no es el protagonista constante, sino alguien que vive más en lo personal que en lo deportivo, intentando buscar estabilidad después de una vida muy expuesta. Y aquí es donde la historia se vuelve real. Porque sí, tuvo errores, tuvo adicciones, tuvo caídas, pero también fue campeón mundial. También fue una figura de venta en el boxeo mexicano. También sobrevivió una presión que muy pocos pudieran aguantar sin romperse. Quiero saber cuántas personas podrían aguantar la presión de ser el hijo de uno de los ídolos más grandes del boxeo. ¿Cuántas personas aguantarían la presión de tener el país en sus hombros y todos los ojos de México y el boxeo viendo cada golpe que lanzas? Mi reflexión final es esta: no todos los que fallan a cumplir tus expectativas son un fracaso, pero muy pocos entienden lo difícil que es ser algo cuando todo el mundo ya decidió quién deberías de ser. No todos los que fallan a cumplir tus expectativas son un fracaso. Algunos simplemente vivieron una pelea que nunca quisieron. Y en el caso de Chávez Jr., él no eligió su apellido, pero sí su propia ruta para llegar a la meta. Y eso es todo lo que le puedes pedir a un ser humano. No que cumpla lo que tú esperabas de él, sino que sea fiel a sí mismo y que al final él esté en paz con lo que logró. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale like si te gustó el video y suscríbete para más documentales deportivos como este. Yo soy Roberto Rey, nos vemos en el próximo video.